en todo este mes de enero, que ha sido noticia a nivel nacional. En este caso ha salido en Clarín, en TN, en Perfil, la referencia a los homicidios, a los 3 homicidios, 2 en los últimos días en la ciudad de Río Cuarto. Insisto, no queremos dejarlo pasar, no queremos naturalizarlo, que se hable al día siguiente y ya pasamos a otro tema. Así que lo vamos a continuar, y en este caso desde la perspectiva social, que ayer también lo charlábamos con Patricia Muñoz García. Bueno, ahora queremos escuchar a Roberto Aguilera, que es coordinador de la Nueva Ciudad, ex funcionario en el Centro Cívico. Así que lo vamos a saludar aquí en Así Son las Cosas. Roberto, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, un gusto poder hablar con usted. Bueno, igualmente queremos consultarle y conocer su opinión en relación a esto que viene ocurriendo, ¿no? Hay un trasfondo social complejo detrás de estos crímenes. ¿Usted cómo lo analiza? Sí, evidentemente que hay un trasfondo social, un trasfondo de mucha gente que está fuera del sistema, un trasfondo de muchísimos hermanos nuestros que no pueden acceder a un trabajo digno, a una vivienda. También hay un trasfondo muy naturalizado de consumo de sustancias, tanto legales como ilegales. Si uno analiza un poco los hechos de inseguridad, muchos accidentes, y algunas otras cuestiones que nos duelen mucho, casi siempre cuando empieza a hablar con los parientes o después los medios lo difunden así, siempre también está la droga por detrás, ¿no? Entonces todo eso hace un cóctel que nos lleva lamentablemente a situaciones que estamos viviendo desde muy cerca, ¿no? Uh-huh. Esto sucede casi frecuentemente o cada Disculpame, dos... pero te escucho muy ahí cortado, discúlpame. No, está bien, ahí vamos a tratar de corregir esa cuestión técnica. No, estaba pensando en que estos hechos, estos crímenes o violencia urbana, sucede con frecuencia, no solamente en la ciudad, obviamente en otros puntos del país también. Ahora, vemos, y lo dicen muchísimos protagonistas, muchos vecinos, dirigentes de distintas instituciones, que no se toman cartas en el asunto. Es más, ni siquiera se ve a la dirigencia local, por ejemplo, pensando en esto, hablando de la droga y demás. ¿Usted cree que hay una mirada sesgada de por qué esto ocurre en los barrios populares, marginales, y si ocurriese un crimen en el centro o con gente de clase media alta, la situación sería distinta? El tema del consumo problemático de sustancias, tanto legales como ilegales, el consumo de alcohol y otras adicciones, no está en la agenda de la política. En la mayoría de los casos no está, no se habla. Quizás sea porque se ha naturalizado, no sé cuál es el motivo, pero no se habla. Vemos cómo hace unos años atrás hablamos de que Argentina era un país de paso. Después empezamos a descubrir que había cocinas de droga. Ahora vemos a diario muchísima gente que consume, y los dirigentes políticos es como que estamos mirando hacia otro lado, no hablamos del tema. Repito, no sé por qué será, pero no hablamos del tema, no está en la agenda el tema de cómo hacemos para acompañar a nuestros jóvenes y a los adultos que quieren tener una salida frente a esa problemática, ¿no? Por ejemplo, muchísimos suicidios de jóvenes que por ahí no se difunde mucho, pero nosotros que andamos caminando por ahí o hablando con mucha gente, nos comenta que a veces los jóvenes comienzan el consumo, después muchas veces no saben cómo manejarlo, y bueno, lamentablemente muchas veces termina así. Y el tema de la droga, por supuesto que pasa por todos los estratos sociales, ¿no? Entonces, digo, ahí tenemos un problema que no está
es como el tema de la pobreza. No se habla mucho de la dirigencia política de la pobreza. No está en la agenda. No tomamos decisiones que puedan cambiar la vida, el acceso a una vivienda. Estamos llenos vemos cualquier cantidad de viviendas de bloc y chapa, y no tomamos algunas decisiones políticas. Hablo de los tres estados, ¿no? Como para paliar esa situación, como para cambiarla, porque se puede cambiar esa situación, se puede cambiar, ¿no? Uh-huh. Ahora, también es cierto lo que usted plantea, pero también es cierto que, o por lo menos la percepción que uno tiene, es que la sociedad no reclama eso, si no, digamos, votaría a lo mejor de otra forma, o trataría de que los temas se incluyan en la agenda de los políticos que tienen responsabilidades en los distintos niveles del Estado. A veces es como que la mirada es como que siempre le pasa al otro, digamos, la pobreza le pasa al otro, el consumo le pasa al otro, y la realidad es que con respecto al consumo es algo que es generalizado, clase social que no está afectada, que quizás los sectores más vulnerables tengan mayores problemas, pero que en definitiva no es que el resto está exento. Está bien, por eso precisamente la palabra dirigente habla de que las personas que se considera que pueden dirigir, tener una mirada más hacia el futuro, son los que tienen que poner en agenda estos temas. Acá pasa muchas veces al revés. Los dirigentes están viendo por medio de encuestas, o no sé por qué otro medio, qué piensa la gente, y ahí intentan responder con selfies, con frases hechas, a lo que piensa la gente, cuando en realidad los dirigentes tenemos que ver lo que está pasando con la gente y poner en agenda esos temas, ¿no? Me parece a mí que es al revés, como se debe plantear. Los dirigentes políticos tenemos que poner otros temas, el tema de la pobreza, el tema del acceso a la tierra, el tema de las adicciones, tenemos que ponerlo en la agenda y ponerlo a discutir. Tenemos que poner en la agenda también que hay muchos dirigentes políticos que deberían ganar menos dinero para que no haya tanta brecha entre la política y la gente, pero somos los dirigentes los que tenemos que poner en agenda esos temas. ¿Qué dirigentes? Para eso ¿Qué tenemos dirigentes, una función social, Roberto? Y para eso tenemos vocación de cambiar este estado de las cosas, como decía Ursula Le Guin, que era una feminista nacida en el año 1929, no hay ningún poder humano que no se pueda cambiar, solo hace falta la decisión y que la gente esté de acuerdo para cambiarlo, ¿no? ¿Qué dirigentes deberían ganar menos? Muchos. Pero de algún muchos, poder en porque específico. hay una brecha ahí, aparte de otras grietas que tenemos, hay una grieta también que no la queremos ver entre la política y la gente. La gente muchas veces se aleja de la política porque ve a los dirigentes con otra vida, con otro nivel de vida, en otros temas, enfocados en otros temas, ¿no? Y acá en Río Cuarto, bueno, ¿usted tiene alguna iniciativa, algún proyecto propio para impulsar en la ciudad? Nosotros hace bastante tiempo que venimos trabajando, hace unos cuantos años que venimos trabajando con la nueva ciudad. Gracias a Dios hemos conformado un grupo importante de personas de distintos estratos sociales, de distintos partidos, de distintas profesiones, y hemos ido tirando, por ejemplo, algunas ideas. Vamos en su momento a proponer las soluciones que nosotros consideramos, donde entra esta por ejemplo, no es lo más importante ni mucho menos, pero donde entra esta cuestión de los sueldos de los dirigentes, como un aporte también al sufrimiento de un montón de hermanos nuestros que peregrinan con dolor por situaciones que no deberían pasar, ¿no? Entonces sí tenemos, en su momento lo vamos a explicitar, estamos haciendo el diagnóstico de lo que hemos visto, pero hace bastante que venimos hablando, como por ejemplo este tema de las adicciones. Por eso a veces cuando se generaliza y se dice que la gente o que los dirigentes políticos no hablan de eso,
En este caso no es cierto. Nosotros hace muchísimo tiempo que venimos hablando de este problema de las drogas y de la naturalización del consumo, ¿no? Y por último, ¿ese proyecto es un proyecto de candidatura a intendente en Río Cuarto? Ese proyecto es un proyecto para cambiar, para intentar, mejor dicho, cambiar la situación de un montón de hermanos nuestros. Es un proyecto que puede abarcar la ciudad de Río Cuarto, que puede abarcar parte de la región, y que queremos hacer escuchar nuestra voz y nuestra humilde opinión sobre distintos temas que nos afectan, tanto como ciudad como también como país, ¿no? Bien. Roberto, le queremos agradecer estos minutos con Así Son las Cosas. Ha sido muy amable. Un gusto para mí. Hasta luego. Gracias. Ahí estaba Roberto Aguilera, que es coordinador de la Nueva Ciudad y ex dirigente en el Centro Cívico. Estuvo en el área social del Centro Cívico. Claro, hasta tal no cual. Hace mucho. Bueno, hablando de o a raíz de los homicidios, todo el trasfondo social, otra persona más que dice esto del distanciamiento entre la sociedad y la dirigencia. A mí lo que me llama la atención es cuando escucho a dirigentes en funciones, ya sea de los ejecutivos, de los legislativos, que te dicen lo mismo, ¿viste? Te relatan la realidad como si fueran ajenos. Sí, la verdad que estamos distanciados, sí, la verdad que hay una distancia, una grieta entre la gente y la política. Bueno, o sea, ¿cómo lo traducen a eso para reducirlo, para que no haya ese distanciamiento? Porque está bien reconocer el problema, pero hay que ir por un pasito más. Y que realmente nos está hablando de la droga, el alcohol, mencionó en un momento los suicidios. Son todos problemas, insisto, concretos, así que tienen los ciudadanos en este momento, además de la inflación, por supuesto, entre otros, y la dirigencia está todo el tiempo hablándose a ella misma, ¿no? Uno le contesta tal, pero la declaración de ayer, no, pero ¿dónde está la solución a alguno de nuestros problemas? Sí, además me parece que es interesante algunos de los conceptos que se han planteado estos días con respecto a esto de naturalizar los crímenes, naturalizar la violencia urbana, naturalizar, digamos, que todo se resuelva de esa forma, digamos, que lo decía ayer el propio jefe de la policía. Uno cuando sufre alguna situación, un robo o cualquier otro delito, ¿qué tiene que hacer? Ir y hacer la denuncia y esperar que la policía, la justicia le dé una respuesta, pero no buscar la respuesta con el método de la justicia por mano propia. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Sí. Y bueno, por otro lado, el tema de la violencia que no siempre llega al extremo de matarnos unos con otros, pero sí está muy presente en la calle, uno la percibe cuando va a lo mejor a una clínica a atenderse y el paciente se enoja con la secretaria o el secretario y empieza una discusión. Digo, hay un estado de crispación, por decirlo de alguna forma, permanente, ¿no? Que a veces termina, bueno, de la peor forma, y por eso es necesario hacer foco en eso, porque además es cierto que no hay una situación así generalizada como ocurre, por ejemplo, en Rosario, donde la droga ya le ganó, ya le ganó a la política, le ganó a la justicia, le ganó a la policía. Bueno, no estamos ante ese escenario, pero lo ideal sería hacer algo para evitar llegar a ese escenario. Ayer lo decía Patricia Muñoz, no es Rosario Río Cuarto. Algunos la comparaban con intencionalidad política, también hay que decirlo, y la realidad no es Rosario, no estamos ante esa situación. Pero bueno, ¿por qué no tratamos de evitar a llegar a ese punto, digamos? Eso, para mí la oportunidad que tiene Río Cuarto es que justamente estás a tiempo. Como que es ahora el momento de la prevención para que en unos meses, en unos años, ojalá que nunca, no tengamos que soportar una situación a lo Rosario, ¿no? Y creo que lo clave en esto, y me parece que también se puede trasladar a otro ámbito, por ejemplo al ámbito económico, es la necesidad de una política de Estado que supere la gestión. Claro. Porque si hoy implementamos algo y mañana gobierna otro intendente, otro gobernador, otro presidente y cambia todo. Y bueno, evidentemente eso no nos ha dado resultado en ningún ámbito. En la economía no ha dado resultado. Y en esto tampoco. No se soluciona cambiando la cúpula policial, no se soluciona cambiando el ministro, ni siquiera cambiando el gobernador, el presidente. Hay que buscarle otra vuelta, y una vuelta que sea a largo plazo. Pensar
más allá de los 4 u 8 años de gestión. Tal cual. Y te agrego, para cerrar, que ambos seguimos de cerca la actividad legislativa, ¿qué pasa con las cosas incluso que se aprueban, ¿no? Por ejemplo, hace unos días hacía una nota sobre la agenda de género en el Consejo Deliberante y nos recordaban algunas concejalas, más precisamente Janina Moreno Zamanillo, porque había sido incluso la impulsora del proyecto del Observatorio de Violencia de Género. Había sido aprobado, si no recuerdo mal, en el año 2021. Si no recuerdo mal, en el 2021 se aprobó. La cuestión es que se aprobó en el Consejo Deliberante. Dieron luz verde, perfecto. No está en marcha. O sea, nunca se puso en marcha ese observatorio, aprobado por el cuerpo legislativo, por el poder, uno de los poderes del Estado. ¿Qué pasa con eso? Después, a nivel provincial, el presupuesto provincial, que además de haber recortes en el área social y que ganan los servicios económicos, esto en términos numéricos, pueden buscar el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, la subejecución de partidas. Se dispone de un determinado presupuesto, de una determinada cantidad de dinero disponible para ciertas áreas y no se termina gastando todo eso que está disponible, bueno, por decisiones políticas, explican algunos especialistas. Hay subejecución de partidas. Bueno, son infinitos los aspectos que entran en las distintas problemáticas, sin embargo, la dirigencia le está contestando al que está enfrente. Bien, 9 de la mañana, 37 minutos, 19 grados 2 décimas la temperatura. Sigue lloviendo, aunque me parece que bajó un poquito la intensidad, pero sigue lloviendo en la ciudad de Río Cuarto.